Te vas a morir, che árbitra de mierda. En México mandamos nosotros, así que no te escondas mucho, hija de p. Te vamos a en ácido. No hay fecha que no se cumpla ni palabra que no se haga. Póngase vergas, hija de tu madre. Che ruca p***ja. Te vamos a dar a toda tu familia. Che árbitra de p***. Nosotros mandamos en México. P***era. Rucas bastardas. Te vamos a dejar que veas cómo le la vida a uno de tus familiares por p***ja. Estas palabras son mensajes que la árbitra Katia Itzel recibió en su cuenta de Instagram de una cuenta al parecer falsa. Este es solo uno de tantos usuarios que enviaron o comentaron mensajes amenazantes a una árbitra que supuestamente cometió un error en un partido. Y todo esto justo poco después de que un futbolista famoso decidiera, en el declive de su carrera, comenzar a publicar mensajes que parecen escritos por un hombre del siglo XIX. Hoy hablaremos de fútbol, de roles de género y de coaches de vida. ¿Cómo es que puede influir en la población el mensaje de una figura como Javier Hernández? ¿Cómo es que esto alienta a que personas potencialmente violentas pasen de la potencia al acto, como observamos en el caso de la árbitra Katia Itzel? Además del caso de miles de mujeres y hombres que sufren de esta violencia sistemática en el ámbito profesional. Y veremos cómo los coaches de vida no son más que un placebo o incluso un veneno para querer encontrarle sentido a tu existencia. Diarios de un pesimista. Un espacio seguro para la amargura. Actualidad, dilemas filosóficos y traumas de la infancia. El fútbol es un tema central en países latinoamericanos, sobre todo para el sector masculino. Muchos hombres tienen contacto con el fútbol desde la infancia, ya sea queriéndolo practicar, ya sea solo consumiéndolo como espectáculo. Recuerdo perfectamente que el primer partido al que asistí, al que me llevó mi papá, fue un Chivas contra Santos, en el Estadio Jalisco. Ahí presencié que ir a un estadio de fútbol no solo es ser espectador, sino también ser partícipe de una clase de fiesta en donde todos tienen un temporal permiso de insultar, maldecir y gritar sin que existan consecuencias. Así como otros espacios similares de desahogo, el fútbol representa una vía de ocio y de dejarse llevar por las emociones, siempre y cuando esto no dañe a otros. Sin embargo, a pesar de ser muchas veces un espacio de desahogo y entretenimiento, el fútbol también se ha convertido desde hace décadas en un espacio sumamente misógino, machista y homofóbico. Por eso es que el intento de las ligas femeniles por tener éxito y apoyo de la población ha sido opacado y obstaculizado por miles y miles de aficionados que han encontrado en el fútbol un espacio para reafirmar su masculinidad, pero una masculinidad violenta, conservadora y radicalmente misógina. Esto podemos verlo tanto en los comportamientos de muchos fanáticos como incluso en el comportamiento de varios de los jugadores. Ejemplo de ello es Javier Hernández, alias Chicharito, quien tras una carrera exitosa en el fútbol ha llegado a la edad en la que los equipos no lo consideran útil. En este final de su carrera futbolística, Javier dejó de meter goles y comenzó a escupir ideas. ¿Qué ideas ha escupido en sus últimos videos? Ideas que buscan reafirmar los roles de género de hace 5 o más décadas. Los roles que le asignan a los hombres las tareas de proveer, defender y proteger el hogar, y a las mujeres las de cuidar y limpiar el hogar y cuidar la enfermiza psique de sus maridos. Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre, porque están tratando de erradicar la masculinidad. Porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina, pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Pero ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado. Primero, debemos detenernos a examinar conceptos. ¿Qué son los roles de género?
Los roles de género son los lugares que socialmente se establecen, se asignan para cada género. En una sociedad con géneros binarios, en donde mayoritariamente se reconocen solo dos géneros, el de mujer y el de hombre, los roles son el conjunto de tareas y responsabilidades que se imponen a cada uno de ellos. En mi país, así como en la mayoría de habla hispana, los roles de género se establecieron desde hace menos de 2 siglos de la siguiente forma. Los hombres son los que tienen la responsabilidad de mantener el hogar, mientras que las mujeres de cuidarlo. A su vez, se espera de los hombres rudeza, competitividad, ejercicio de la violencia, etc. Por su parte, de la mujer se espera sumisión, trabajo doméstico y no remunerado, y en muchos casos, trabajo psicológico y servicio sexual muchas veces forzado, siendo la mujer quien apoya emocionalmente al marido y le ofrece eso, aunque ella no desee hacerlo. Podríamos preguntarnos, ¿sobre qué están fundamentados estos roles de género? ¿Qué cosa hacen que socialmente se le exija a los hombres ser proveedores y a las mujeres ser sumisas y serviciales? Normalmente, un dogma antropológico, una creencia acerca de cuál es la naturaleza de la mujer y cuál es la del hombre. A ese dogma antropológico le llamamos género. El género es el conjunto de características, actitudes, acciones y estéticas que creemos naturales a cada cuerpo. Los géneros hombre y mujer tuvieron mucho tiempo una fundamentación religiosa en Occidente. Las Sagradas Escrituras mandaban qué era la mujer y qué era el hombre. Sin embargo, desde la modernidad, la fundamentación religiosa fue sustituida, o querido sustituir, por la científica, intentando muchísimos científicos, casi siempre médicos hombres, descubrir cuál era la realidad biológica de los hombres y cuál de las mujeres, posicionando una supuesta diferencia esencial en los genitales y basando sobre ellos todo lo que hoy entendemos por género. De nuevo, la opinión pública llega a creer que lo que hoy pensamos como hombre y como mujer tiene un respaldo científico, pero no es así. Desde hace casi medio siglo se comenzó a hacer la distinción entre sexo y género en el ámbito académico. Esto no implicaba que no existieran características anatómicas y sexuales distintas entre machos y hembras en nuestra especie, sino que estas diferencias no se correspondían en nada con los roles y las definiciones de hombres y mujeres. El tener pene no le impide al hombre, de ninguna forma, tener comportamientos o características entendidas socialmente como femeninas. El tener vagina y útero no impide a las mujeres tener comportamientos y roles socialmente vistos como masculinos. Desde entonces, el género se ha estudiado más bien por las ciencias sociales, mientras que el sexo se ha estudiado sobre todo por la biología y la medicina, aunque hoy en día también hay un intercambio multidisciplinar entre estas ciencias, porque incluso en el área de la biología, muchas cosas que se encerraban como sexo fueron fuertemente influidas por el género. Pero eso queda para otro video. Desde entonces sabemos que el género es más bien un conjunto de comportamientos y características construido socialmente, por exigencias y presiones sociales. Es tras este desenmascaramiento del género que nacen, por una parte, los estudios de género, que buscan descubrir de dónde proviene el género, cómo se construye y por qué lo llegamos a naturalizar, y por otra parte surgen movimientos que, al mantener su poder sobre la antigua noción de género, crean pánicos morales diciendo que los estudios de género quieren homosexualizar a todo el mundo y acabar con la familia. Estos movimientos son casi siempre de ultraderecha y suelen llamar a todo estudio de género como ideología de género, sobre lo cual también ya haré un video. Pero bien, cabe decir que Javier Hernández, el futbolista, no forma parte de este movimiento de derecha, pero tampoco y mucho menos de ser consciente del actual estado de conocimientos sobre el sexo y el género. Es más bien uno de tantos hombres que ignoran todo el conocimiento que se ha alcanzado tanto en biología como en ciencias sociales y, habiendo escuchado a coaches de vida o coaches de masculinidad en TikTok, ha contratado a un estafador que no hace más que repetir los roles que tenían vigencia en la época de sus abuelos. Diego Dreyfus, a quien le hemos dedicado ya espacio en otro video, es uno de estos coaches que, sabiendo el enorme problema existencial que muchos hombres tienen en nuestra época, sobre todo en países pobres,
aprovechan esta crisis para estafar a personas que no han tenido acceso a estudios críticos sobre roles y sobre género, ofreciéndoles una masculinidad digna de la época de entreguerras del siglo pasado. Ofrecen una forma de definir al hombre como salvaje, violento, competitivo, que a la hora de ir a buscar empleo o de emprender, actúa como si estuviera en una guerra, y que al volver a casa necesita de la energía femenina que lo abrace y consuele con caricias y sexo. Es decir, con palabras como energía masculina o energía femenina, personajes como Dreyfus te venden los mismos roles de género de hace un siglo, pero con una nueva envoltura. Javier Hernández acudió con este coach, con Dreyfus, y desde entonces su personalidad cambió, a tal grado de ser totalmente incapaz de recibir una crítica, fingiendo siempre tener una energía optimista y, más tarde, publicando videos en donde critica al feminismo con frases dignas de un puberto de secundaria que cree ser polémico, que cree tirar factos. Expresión que me causa mucho cringe. Pues bien, volviendo al fútbol, creo que toda persona que ha asistido a partidos de ligas masculinas sabe lo siguiente: el que asistan mujeres no es precisamente la mejor idea. Esto porque si tú, siendo hombre heterosexual, llevas a tu novia o a tu amiga, en el mejor de los casos la miren con una mirada depravada y en el peor la agredan sexualmente. El fútbol ha sido, durante años, un espacio para reafirmar una masculinidad violenta, machista y misógina, además de homofóbica. Aunque esto último a veces parece contradictorio con todas las muestras afectivas homoeróticas que realizan tanto jugadores como aficionados. El fútbol, desde las edecanes y la publicidad de apuestas y cervezas hasta la agresividad con la que se muestran los jugadores, es un espacio para la norma heterosexual masculina, ultra agresiva y ultra competitiva. Una de tantas muestras de esto es que ni mujeres ni mucho menos hombres abiertamente homosexuales sean bien recibidos en este espacio. De hecho, son muy pocos los jugadores de fútbol masculino que se han declarado públicamente homosexuales. Saben que no solo recibirán insultos por parte de fanáticos, sino también por parte de sus compañeros de equipo e incluso el retiro de apoyos de marcas y sus patrocinios. Ahora bien, siempre han existido mujeres interesadas en participar en este deporte, pero como el público que mayormente consume fútbol es masculino, y paradójicamente al público masculino heterosexual le interesa ver solo hombres sudando y frotando sus cuerpos y no mujeres, las ligas femeniles se han visto obstaculizadas en su crecimiento. Aún así, ha incrementado poco a poco el apoyo por parte del público y hoy en día, al menos en mi país, la liga femenil ha crecido mucho a pesar de ser el fútbol entendido como un deporte exclusivamente masculino para buena parte de la población. Hay identidades que ante cualquier cuestionamiento se sienten amenazadas o las personas que las han adoptado se sienten amenazadas a pesar de estas identidades ser perjudiciales para su alrededor y para ellas mismas. La identidad nacionalista, por ejemplo, es una de ellas, que a pesar de cohesionar sociedades, llevada al fanatismo genera ejércitos dispuestos a las mayores atrocidades. Identidades no tan violentas, pero igualmente violentas, han sido las del fanatismo del fútbol, con las figuras de las barras provenientes de Argentina, las cuales generan personas dispuestas a violentar e incluso dar la vida por un equipo de fútbol, sin mencionar un montón de negocios que llevan a cabo por debajo de la mesa, negocios no necesariamente legales. Esta identidad futbolística, entregada totalmente a un solo equipo, es casi siempre protagonizada por hombres, por ser esta identidad coherente con la masculinidad hegemónica. Por ello, el escenario para las mujeres es el menos adecuado. Está lleno de acoso, agresiones y misoginia. De esto no se han escapado siquiera las protagonistas de este deporte. Todas las jugadoras de equipos mexicanos de la Liga Femenil han recibido múltiples agresiones, desde insultos en redes sociales hasta agresiones físicas. Ahora bien, además de jugadores y jugadoras, hay un personaje en el ámbito futbolístico que es el más insultado, agredido y acosado: el arbitraje. Sé que todas las personas que consumimos fútbol hemos estado molestas en algún momento con decisiones arbitrales,
Pero los fanáticos no se limitan solo a cuestionar el trabajo de los árbitros junto a sus decisiones, sino que les ven como un mal con el que hay que acabar, teniendo por justificado el linchamiento tanto en redes como en la cancha. Si bien los jugadores tienen tras de sí una barra que les protege de la rival, los árbitros tienen a todos los jugadores y aficionados en su contra. Entonces podemos imaginar que si de por sí los árbitros hombres son acosados e insultados, el escenario para las mujeres árbitras es el peor escenario posible en este deporte. Katia Itzel es el ejemplo más actual que tenemos, no solo por la gravedad de las agresiones que ha sufrido, sino porque esto sucede justo después de que Javier Hernández propaga un discurso anacrónico que busca rescatar una masculinidad caduca y una cosificación de la mujer, asignándole un segundo lugar en el protagonismo de la sociedad. La mujer, nos dice Javier Hernández, debe ser dirigida por el hombre. En consonancia con su discurso anacrónico y misógino, miles de fanáticos respaldan estos mensajes del futbolista. Y además de ello, se sienten legitimados para violentar mujeres gracias a estos mensajes. Katia recibe mensajes amenazantes tras ser árbitra de un partido de la liga masculina en un escenario que, si de por sí es machista, personajes como Javier Hernández radicalizan y legitiman como ultra machistas. Debemos dejar de pensar que las palabras y los mensajes en redes no tienen consecuencias. Javier Hernández no es un sujeto más al que le lavaron el cerebro y que dice estupideces. Es una figura con millones de seguidores, en su mayoría hombres. Estos seguidores suelen ejercer y concordar con una masculinidad que cosifica a la mujer, que la considera un objeto para el hombre, un producto de consumo o una trabajadora doméstica mal pagada en el menos peor de los casos. Estos fanáticos de fútbol son enfrentados a cuestionar sus creencias al ver una árbitra mujer, ven su masculinidad amenazada. Javier Hernández, con una fuerza de influencia que pocos y pocas podemos igualar, en lugar de llevar al hombre fanático del fútbol a cuestionar si realmente es deseable mantener una masculinidad tan anticuada, lo que hace es más bien reafirmarla y buscar traerla de vuelta no solo al fútbol, sino a todos los ámbitos de la vida. Los discursos en redes que tan populares se han vuelto en los últimos años acerca de que la masculinidad se está extinguiendo no son discursos inofensivos. El papel del hombre proveedor, competitivo y agresivo es uno de los factores que tienen a mi país y a muchos países en un baño de sangre. Miles y miles de jóvenes se involucran en el crimen porque a diario se les repite que deben proveer, que deben tener éxito económico y al enfrentarse con ofertas laborales precarias o inexistentes, la única vía para afirmar la identidad que la sociedad capitalista y patriarcal les ha ofrecido y demanda ejercer es entregarse al crimen. Quienes afirman que el hombre es agresivo por naturaleza, que debe ser proveedor, que su valor está en su éxito financiero, quienes consideran que la mujer debe estar doblegada al hombre, son también responsables y cómplices de que un joven, un adolescente o incluso un niño sienta la necesidad de tener dinero, sientan impotencia de no tenerlo y sientan que está en su naturaleza ser violentos para alcanzarlo, ya sea en casa, en el ejército o en un cártel. Son también responsables de la trata de mujeres, de las violaciones, de los feminicidios, porque con sus palabras no solo expresan ideas anticuadas y ya, sino que crean el escenario perfecto para la ola de crímenes que hemos sufrido en México y en Latinoamérica desde hace décadas. Los hombres no nos enamoran sus neuronas, y entre más vivida, menos inocente. Nosotros queremos su feminidad, hipergamia. La hipergamia es la que tiene a las mujeres viviendo mal hoy y no lo han entendido. Los hombres que se pongan a mover su cuerpo, que tengan palabra, que generen billete, que protejan y provean y se hagan de una sola pieza. Tú tienes la puta responsabilidad de ser hombre, no es un derecho, tú te chingas. Las mujeres se enamoran de un güey haciendo mecánica en su coche porque el cuate clavado en un vehículo, en una tuerca, es muy masculino. El mundo no importa cuánto me paguen, esta madre la resuelvo. 80% de los pedos de tu vieja son para calcular tu masculinidad. Son para eso. Te digo que quiero un hombre de alto nivel, que ahí vivo y todos mis amigos son igual de ricos y exitosos y holísticamente creo yo exitosos. ¿Quieres saber qué queremos?
Ustedes mujeres se están convirtiendo en el hombre que querían. Consígalo. Es más fácil facturar que atraer un cabrón como yo, ¿verdad? El hombre no debería de babear por una vieja nunca. Es raro, pero hasta se ven pussies. Y por último, coaches de vida. Sí, los seres humanos parecemos muchas veces tener esta necesidad de dar un sentido o finalidad a nuestra existencia. La muerte, que se acerca con cada minuto que pasa, nos recuerda que, antes de ella llegar a nuestra vida, debemos hacer algo. Pero, ¿qué debemos hacer? La respuesta a esta pregunta ha inspirado gran parte de la historia de la filosofía. Sin embargo, hoy aparecen personajes llamados coaches de vida que te dan una serie de instrucciones para vivir. Se han convertido en personajes llamativos por ofrecer lo que tantas veces engancha a la población: respuestas sencillas y firmes. Distintos filósofos y filósofas han propuesto una forma de vivir la vida, una filosofía práctica. Normalmente, estas filosofías prácticas suelen ser complejas y tener una fundamentación en una visión del mundo. Por ejemplo, la escuela cínica se apegaba a una vida en la que tuviéramos la menor cantidad de cosas. Diógenes el Cínico es la figura más representativa de la escuela cínica, quien no tenía más que dos pertenencias, su barril y su túnica. Esta forma de vida tenía un fundamento: vivir conforme a la naturaleza y deshacerse de pertenencias que solo generan un apego innecesario y una preocupación por cuidar cosas materiales. Los cínicos veían tanto en las pertenencias como en las convenciones sociales cargas contra la libertad humana, cuando lo único que necesitamos para vivir es refugio, alimento, agua y la luz del sol. Pues bien, la enorme diferencia entre una filosofía práctica y el producto que te vende un coach de vida radica en tres aspectos principalmente. En primer lugar, la filosofía práctica es una propuesta que tú decides si adoptar o no de forma racional. El coach de vida, por su parte, te exige seguir sus reglas y sus prácticas sin titubear, apelando siempre a las emociones y a la visceralidad, nunca a la racionalidad. En segundo lugar, la filosofía práctica puede ser siempre cuestionada porque toda filosofía presupone que una de sus posibilidades es el error. En cambio, el coach de vida presume tener la verdad. Una verdad que solo él puede transmitirte y, al ser supuestamente la gran verdad, no acepta cuestionamientos. Y por último, en tercer lugar, la filosofía práctica tiene una fundamentación racional, mientras que el coach de vida te da pautas para seguir un estilo de vida que no tiene ninguna explicación o fundamentación racional, empírica o científica, por lo que tiene un carácter superficial y simplista, el cual tiende casi siempre a coincidir con las exigencias del sistema social vigente, el capitalismo neoliberal tardío y los roles de género que, a pesar de ya ser reconocidos como caducos en el ámbito académico, se buscan reiterar como la verdadera naturaleza del ser humano en los discursos capitalistas actuales. Pongamos de ejemplo al mismo Dreyfus. Dreyfus se fue a casa de Javier Hernández para educarlo las 24 horas del día, con lo que seguro le sacó una fortuna, ya que sus cursos de superación personal suelen ser carísimos, más aún una asesoría personalizada de varios días sin interrupciones. En los clips de Dreyfus podemos ver lo que llega a enseñar, que a pesar de parecer afirmaciones vagas e inconexas, tienen una base muy sencilla. Por un lado, le dice a sus alumnos que deben esforzarse para salir adelante. Por otro lado, le dice a sus alumnos varones que existe una clase de energía masculina que es la que necesitan. Por otro lado, a las alumnas mujeres les dice que existe una energía femenina que necesitan. ¿Qué tanta energía masculina tienen los hombres? Se reflejará en su esfuerzo en el capitalismo neoliberal. ¿Qué tanta energía femenina tienen las mujeres? Se reflejará en las tareas domésticas y la sumisión que alcancen a ejercer. Analizando su discurso, no sabemos si la energía femenina y masculina son causa o consecuencia de la masculinidad y la feminidad. Pero eso no importa, al igual que no importa la carencia de cualquier tipo de fundamentación teórica de sus conceptos o de alguna clase de constatación empírica, ya que ellos no venden conocimiento, sino respuestas simples para personas desesperadas.
El enorme problema es que en el sistema actual, y suponiendo que los hombres fueran por naturaleza capitalistas y competitivos, estos mismos hombres se ven imposibilitados a cumplir su rol de proveedores y de alcanzar gran energía masculina. Hoy en día los sueldos dan asco, las instituciones están tan debilitadas que apenas sabemos que existen, por lo que los roles de género del siglo pasado no pueden sostenerse ni siquiera en lo económico actualmente. Por esto es que tienen tanto éxito estos coaches de vida. A los hombres les dicen que les darán las claves para tener éxito que tanto anhelan en este sistema tan injusto en el que tanto fracasan. Y a las mujeres les promete una situación supuestamente cómoda en la que serán mantenidas por un hombre proveedor haciendo un pequeño sacrificio, el de su libertad, autonomía y dignidad. No solo eso, les dicen a las mujeres que su dignidad en realidad radica en qué tan femeninas son, entendiendo por feminidad el servir al hombre, el hacer la limpieza del hogar y el cuidar su imagen corporal para en cierto momento darle satisfacción sexual. Si se fijan, es exactamente el discurso gringo de éxito del siglo pasado, pero con unos conceptos nuevos como energía masculina y energía femenina. A Javier Hernández no solo le pareció convincente esta basura, sino que con sus últimos videos parece decirnos que quiere comenzar a dar mensajes de vida dignos de nuestros bisabuelos, al igual que de su coach. Así que supongo que con este episodio lo único que puedo hacer es aconsejarle a quien me escucha dos cosas. La primera es que no busque comprar un significado de vida. La segunda, que no trivialice o ningunee mensajes como los de Dreyfus o Javier Hernández. Respecto a lo primero, no sé qué tan satisfactorio te suene a ti el querer comprarle un significado de vida a otra persona, que lo haga por ti. Leer filosofía puede ofrecerte diversas propuestas de vida, pero tú sabes qué tanto las adoptas o no, con base en qué tanto realmente te convencen, te parecen coherentes o te parecen que están cayendo un error los filósofos y las filósofas. Sin embargo, el coach de vida te vende un conjunto muy simple de pautas para seguir sin cuestionarlas y sin ser tú el autor de su redacción. ¿Qué tan digno suena el darle la responsabilidad de tu propia vida a alguien más? Y peor aún, a alguien como Diego Dreyfus. Te sugiero mejor escribir tú misma o tú mismo el sentido de tu propia vida, ya sea a raíz de apreciaciones a tu alrededor, a raíz de la introspección, de la reflexión sobre tus experiencias, etc. El resultado será 1000 veces mejor que el que te puede ofrecer un coach de vida. Y en segundo lugar, quisiera volver a hacer énfasis en que los discursos que buscan rescatar antiguos roles de género y naturalizarlos no son discursos baratos sin ninguna clase de efecto, sino que han posibilitado y posibilitan la barbarie que sufrimos hoy en día. El decirle a tu hijo que debe comportarse de tal o cual manera por ser hombre, o decirle a tu hija que una mujer no hace tal o cual cosa, no es más que seguir haciendo más y más gruesos los barrotes de las celdas que representan los roles de género, en una sociedad que ya tiene de sobra personas dispuestas a doblegar a otras con tal de salir adelante, como para que tú eduques a un niño como violentador o a una mujer como sumisa. Debemos hacernos responsables de nuestras palabras, ya que es mediante ellas que se logran las mejores, pero también las peores cosas. Y pues bien, para acabar este cuarto episodio, solo un par de avisos parroquiales. El primero es que el video de la metafísica de Aristóteles en el que estoy trabajando no será en varias partes como dije en el episodio pasado, sino en un solo video, ya que al leer el texto me di cuenta de que varios de sus apartados son repetitivos. Esto debido a que la metafísica de Aristóteles es más bien un conjunto de escritos que el filósofo griego realizó para sus clases, por lo que varias cosas que creía importantes recordar o volver a enseñar son repetidas en muchas páginas del texto, por lo que mejoraré un solo video de larga duración. Ahora bien, al ser un solo video me llevará un poco más de tiempo, por lo que espero la próxima semana poder publicarlo. Y en segundo lugar, quiero agradecer a quienes con su like, su suscripción y o con su membresía apoyan este canal. Recuerda que puedes apoyar mi proyecto de divulgación filosófica y mi trabajo tanto compartiendo mis videos como adquiriendo una membresía de $1 al mes aquí abajo.
con la que tu nombre aparecerá al final del video, como ahora, en modo de agradecimiento. Y pues bien, yo soy Gerardo y nos vemos en un próximo video sobre filosofía. Porfa, no vayas con coaches de vida a tirar tu preciado dinero.